Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Gracias por estar. Mi nombre es Luis Amarillo y damos comienzo a lo que va a ser esta ponencia, en este caso dentro del marco del Festival Crea Eco, ¿sí? Estamos, bueno, desde la Fundación Arte y Cultura Ushuaia, para trabajar el día de hoy con la presencia de María Luz Roa, que va a estar con nosotros desplegando un poco el trabajo sobre antropologías del cuerpo, investigaciones antropológicas sobre corporalidades en las culturas y puestas en escenas decoloniales. Tremendamente interesante el tema del día de hoy. La verdad que yo estoy bastante emocionado por la temática que se va a tocar. Así que bueno, y muy contento también de tener a María Luz, que es licenciada en Sociología y doctora en Ciencias Sociales de la UBA, ¿sí? Directora teatral y actriz también, investigadora y asistente en el CONICET, docente de grado y posgrado de la UBA. Ha trabajado bueno, en universidades internacionales, coordinadora del grupo de investigación Etnografías Teatrales. Así que bueno, muy contento de tener una figura estelar, podemos decir también, porque ya que forma parte del colectivo de actriz, ¿sí? Así que bueno, dar un poco el comienzo en este marco, dentro de este festival, donde en este caso se va a charlar sobre justamente la antropología del cuerpo, dentro del marco de lo que es el Festival Crea Eco, realizado, impulsado con un montón de gente, ¿sí? O sea, si bien está como referente de alguna manera la Fundación Arte y Cultura Ushuaia, obviamente hay un colectivo atrás de mucha gente que está haciendo lo posible y lo mejor para que esto salga adelante, así que también agradecer a todos ellos. Bueno, Marcia como una de las también coordinadoras de esta parte, de este ciclo de cuerpos y corporalidades, que también está formando parte, coordinando, también va a tener lugar su taller y su ponencia. Así que bueno, muy agradecido por todo y dando un poco comienzo a este taller del día de hoy. Así que bueno, podemos ir comenzando, si quieren, como bien decía Marcia anteriormente, hacer una breve presentación de cada uno de los que estamos. Para luego, bueno, dar paso a Luz y que comience con su ponencia, si les parece. Bueno, me presento, bueno, mi nombre es Marcia, como ya decía acá Luis, estamos colaborando con este eje que tiene que ver con el cuerpo y corporalidades en y desde Tierra del Fuego. Sí, esta fue una charla que estábamos esperando mucho y se pudo dar, así que bueno, Luz, bienvenida y bienvenida a esta charla y a este conversatorio que estamos todos muy, muy expectantes. Y gracias. Te cedo la palabra. Bueno, arranco. Les tengo un PowerPoint pequeñito que voy a compartir. Acá andamos. Bueno, gracias Luis, gracias Marcia por la invitación. Para nosotros es un gusto poder estar acá. Ojalá que la próxima vez nos veamos todos en Ushuaia con un paisaje mucho más lindo. Les pido En vivo y disculpas, en no es directo, en vivo y en directo, presencial, con nuestras corporalidades con las in corporales, situ. tal cual. Les pido disculpas si estoy con la conexión de internet de mi celular, así que cualquier cosa interrúmpanme y me dicen no se escucha o lo que sea y trato de hacer la parabólica humana. Bueno, como dijeron los chicos, yo soy socióloga, hice el doctorado en Ciencias Sociales y ya hace unos cuantos años vengo trabajando más en lo que sería dirección teatral. Pertenezco al equipo de Antropología del Cuerpo y la Performance de la Universidad de Buenos Aires y al grupo de investigaciones etnográfico-teatrales que hace ya unos, creo que son 5 años, lo vengo coordinando.
La idea de compartir hoy, yo pensaba, bueno, ¿qué podríamos charlar en un tiempo breve, pero que pudiéramos compartir? Y lo que se me ocurrió es poder compartirles el proyecto que estamos trabajando actualmente, que se llama Proyecto Transmutaciones, un ensamble en devenir, y es un proyecto que estamos trabajando desde esto que llamamos metodologías de performance e investigación, que son metodologías donde cruzamos métodos que provienen de las ciencias sociales, en nuestro caso particularmente son métodos que abordan las problemáticas vinculadas a las corporalidades en las culturas. Vamos a ver que es, en este caso, desde dos culturas en particular, sobre corporalidades de casos COM, de las provincias de Formosa y de Chaco, y corporalidades de trabajadores agropecuarios de la provincia de Misiones, que es donde sobre todo yo vengo trabajando. Y son estas propuestas donde las preguntas, las problematizaciones las hacemos muchas veces desde una mirada más antropológica, pero no nos quedamos escribiendo el paper, ¿no? O sea, esas preguntas las trasladamos a lenguajes escénicos que rompen un poco no solamente con la lógica del arte separado de la ciencia, sino también del arte moderno, contemporáneo, en nuestro país con un vínculo muy europeizante, blanco, muy fuerte, con estésicas locales, ¿no? Con estéticas, con modos, con sensibilidades de pueblos otros de Latinoamérica, ¿no? Muchas veces los artistas parece que nos olvidamos qué pasa con lo mestizo, con lo negro, con lo aborigen, con lo que tenemos más acá y nos vamos al más allá, ¿no? Al más allá de las otras orillas, nos pasa mucho, o mirando para arriba, mirando para el norte. Entonces, eso es lo que les voy a compartir hoy para que podamos conversar sobre ese tema. Yo pertenezco a estos dos grupos que les contaba. Me contaban que mi colega Wanda Balbé anda por allá por Ushuaia, así que le mando un beso a Wandita. Nos veremos pronto, Wanda. Esta Wanda siempre anda por lugares más lindos que Buenos Aires, siempre. Bueno, estos son estos dos equipos que pertenecen a la Universidad de Buenos Aires. Nosotros estamos compuestos por un colectivo de diferentes artistas y cientistas. Nosotros provenimos de ciencias como la antropología, las artes, sociología, trabajo social, psicología, filosofía. En mi caso yo soy socióloga y soy directora teatral, entonces son más los lenguajes que yo trabajo, pero los colegas de mi grupo pertenecen a diferentes disciplinas. Es por eso que abordamos mucho esto que desde un lenguaje decolonial llamamos la transdisciplina. Ya no trabajar tanto en la interdisciplina, que muchas veces es como un lenguaje, fue una propuesta muy trabajada en los años 90, ¿no? De trabajar con equipos interdisciplinarios, que muchas veces terminan haciendo que ciertas disciplinas primen sobre otras. La propuesta de trabajo transdisciplinar es más trabajar en ese engranaje, en ese andamiaje colectivo que podemos hacer desde esos diálogos. Bueno, desde este equipo de la Universidad de Buenos Aires, venimos trabajando la ruptura, decisiones que aparecen con esta cuestión cuando empezamos a preguntarnos por la modernidad-colonialidad, ¿no? Ya hace unos 10 años venimos trabajando, bueno, cuáles son estas decisiones modernas que hicieron separar a la ciencia y el arte, a la escritura académica de la creación performática, a las teorías y las prácticas, mente-cuerpo, razón-emoción. Esto pasa mucho con lo femenino y lo masculino, que tiene que ver con el proceso de la modernidad-colonialidad, que viene de la mano de estructuras de poderes patriarcales, ¿no? Y ahí en las fotitos que les muestro son un poco nuestras maneras de trabajar, ¿no? Nosotros en los congresos hacemos performance. Hacemos performance, foto-performance. Hay una foto con unos colegas de Rosario, ahí hay otra de El ojo, el vulva, lengua glande de mi colega Silvia Citro, la directora de nuestro equipo. Trabajamos con colaboraciones con grupos sociales otros. Ahí tenemos un taller
un taller colaborativo de video con grupos COM, y abajo, que se ven todos los chicos que están tirados en el piso, son nuestros alumnos de la Universidad de Buenos Aires, porque hacemos estas prácticas en el marco de la carrera de antropología, de artes, de sociología y otras carreras, disciplinas de las ciencias sociales, donde muchas veces se ve que el cuerpo está separado de la mente, ¿no? Esta cosa de la reflexión. Entonces, bueno, proponemos estas metodologías que llamamos de performance investigación, que va a ser justamente lo que les vamos a compartir. ¿Cómo fue que nosotros llegamos a este tipo de metodologías que yo les estaba contando, que vinculan métodos que vienen de las ciencias sociales con métodos que vienen del arte? Nosotros venimos trabajando ya hace más de 10 años sobre diferentes proyectos de investigación vinculados a los cuerpos y las performances de grupos y prácticas de origen indígenas, afroamericanas, mestizas, campesinas. Y nos preguntamos ya hace unos cuantos años sobre el potencial de las poéticas, de las epistemologías, de las micropolíticas de lo popular y lo decolonial. O sea, por ejemplo, sería, ¿qué hay de estético en aquello cotidiano, en aquellas prácticas no solamente rituales, sino también en aquellas prácticas cotidianas de grupos sociales otros, y cómo esto apela a ciertas micropolíticas de lo popular y lo decolonial que muchas veces son invisibilizadas por el campo del arte moderno, ¿no? Entonces, en una primera etapa, en este recorrido, en este devenir de preguntarnos por estas corporalidades otras, las escribimos, ¿no? Entonces hicimos unos cuantos libros sobre, bueno, la antropología del cuerpo, de qué trata la antropología del cuerpo, los cuerpos en movimiento, los cuerpos de los COM, de los Mocoví. Entonces hicimos diferentes libros y diferentes aportes, y en un momento nos empezamos a dar cuenta que este apelar por la sensibilidad y por las corporalidades otras nos llevaba a que las maneras de transmitir desde la ciencia quedaban muchas veces en lo escrito, ¿no? Entonces, muchas veces nuestros resultados de investigación era difícil que volvieran a las comunidades, porque, por ejemplo, yo trabajo hace varios años con comunidades de cosecheros rurales, de yerba mate, en Misiones, tareferos se les dice. En una población que tiene altos índices de analfabetismo, es raro que lean mi tesis doctoral, ¿no? Entonces, a su vez, esto tiene que ver muchas veces con prácticas de extractivismo de la ciencia, donde yo voy a aprender de la cultura otra, gano todos mis títulos y después no hay nada que se retribuya. Sabemos que igual es importante el conocimiento porque las políticas públicas son importantes. Pero más allá de eso, muchas veces sucede en el ámbito científico y en el artístico. En el artístico es, bueno, voy a la cultura otra y me inspiro. Y después hago una obra con nombre de autor. Y no están los nombres de todas aquellas personas con las cuales me inspiré. Entonces, muchas veces estas prácticas extractivistas, tanto desde las ciencias como desde las artes, a nosotros nos llevaron a cuestionarnos los formatos escriturales. Es así que, en mi caso, en mi tesis doctoral, que era sobre cosecheros agrícolas, la tesis no solamente fue un libro, ahí vemos dos de los libros que salieron en la tesis, Tareferos y Juventud Rural, sino que también hicimos una película y una obra de teatro, ¿no? Entonces nace así esto que yo llamo el género teatral de obras teatrales etnográficas, ¿no? Teatro etnográfico, que es algo más que un teatro documental. Porque no nos interesa tanto lo que sería la biografía, ¿no? El teatro documental, hay mucho trabajado en el biodrama, diferentes teatros documentales, no solamente en Latinoamérica, también en Europa, pero no me interesaba solo contar lo que serían biografías de personas, sino entender qué es aquello cultural, ¿no? Aquello que se repite, aquello que los sociólogos decimos que tiene saturación teórica, ¿no? Que es aquello que es de veras que se repite, ¿no? Es así que desde el 2012 nosotros empezamos a ensayar metodologías que incorporan performance en las investigaciones con los grupos sociales, performance en los congresos académicos y en las prácticas de divulgación universitarias. O sea, no solamente inspirarnos en
en investigaciones sociales para hacer una obra de teatro o viceversa, sino que podamos incorporar el género performático en estos lenguajes para, no solamente para investigar, sino para presentar estos resultados de investigaciones. Entonces, en esas fotos que ustedes tienen son, por ejemplo, algunos de los encuentros que nosotros realizamos. ¿Cuáles son las teorías que han nutrido estas experimentaciones? Desde un lenguaje así sociológico, podríamos decir que ¿dónde nos ubicamos con estas críticas y estas cosas que decimos? Por un lado, lo que se llaman las teorías poscoloniales, estos debates poscoloniales. Clásicos de hablar de estos debates son Edward Said con las nociones de orientalismo, Babda, Spivak. Y por otro lado, las teorías decoloniales. Yo soy más partidaria de la decolonialidad, pero bueno, ese es un debate aparte. Donde tienen aquí Quijano, Dussel, Mignolo, Walsh. Desde el pensamiento feminista podemos ubicar a Rita Segato, a Silvia Rivera Kusikanski. Todo esto viene del entramado del horizonte filosófico de Rodolfo Kusch, que es un filósofo argentino previo a este giro decolonial que viene en los años 90, Kusch escribe en los años 70, pero que indagan sobre estas epistemes de y desde América Latina, ¿no? O sea, no solamente pensar las corporalidades de y desde América Latina, cuáles son estos cuerpos que nosotros experimentamos, ¿no? La corporalidad la podemos ver desde diferentes puntos de vista, desde los cuerpos como representación desde los cuerpos como experiencia, desde los cuerpos políticos, sino agregarle a esto la pregunta por cuerpos situados en Latinoamérica. Y prácticas, y a su vez nos nutrimos de diferentes prácticas. Esto es en el equipo de investigación, no son todas las prácticas que yo practico, las mías son un poco más vinculadas al teatro, pero nos inspiramos en prácticas vinculadas a las performances artísticas, a la educación popular y las pedagogías críticas, al teatro del oprimido y los teatros y danzas comunitarias, a los activismos y los artivismos, al psicodrama y a estas dramaturgias del actor. Yo vengo más de ese palo, que vienen más del biodrama, del clown, del butó. ¿Y qué es lo que nos interesó de estas prácticas? Que son prácticas donde el saber hacer colectivos potencian la reflexividad y agencia de sujetos sensibles y en movimiento, cuestionando muchas veces los dispositivos hegemónicos de cada campo. En nuestro caso era del campo artístico y del campo pedagógico y del campo científico. Entonces, desde estos dos nichos, o sea, podríamos decir, desde estas críticas poscoloniales y decoloniales a la modernidad, colonialidad y patriarcado, desde Latinoamérica, junto con prácticas vinculadas a los activismos, a los psicodramas, a las prácticas de educación popular, a las prácticas de arte popular, fue que nosotros comenzamos a arribar en estos nuevos formatos, donde empezamos a vincular metodologías provenientes de las ciencias sociales, en nuestro caso vienen más desde un legado antropológico, esto que llamamos la etnografía, que es la manera en que realizamos trabajo de campo. Es esta práctica que tenemos los antropólogos. Yo digo que soy antropóloga porque trabajo más como antropóloga que como socióloga, pero que es esto de instalarnos en las comunidades, hacer mucha observación participante, mucha participación observante y entrevistas en profundidad con los diferentes actores, desde un acercamiento y distanciamiento que nos dan las ciencias sociales, ¿no? Esas prácticas con prácticas de investigación artística. Es así que empezamos a generar, desde ese entramado de equipos, diferentes espacios liminares, ¿no? O sea, espacios que habitan las fronteras entre el arte y las ciencias. Un ejemplo de estos espacios son nuestras jornadas de performance e investigación, que venimos realizando. Este año vamos a hacer la quinta, el año pasado las tuvimos que suspender porque queríamos vernos con los cuerpos, pero se ve que el COVID nos sigue atravesando, así que vamos a tener que hacer un formato mitad y mitad. Seguramente los invitemos, nos encantaría que estén desde Ushuaia, que son diferentes espacios donde promovemos el vínculo entre artistas investigadores e investigadores artistas, ¿no? De la parte de las ciencias sociales y también desde el arte. Luego están también los encuentros latinoamericanos de investigadores sobre cuerpos y corporalidades en las culturas. Este año hacemos el
cuarto encuentro en Perú, donde también hacemos performance, conferencias performáticas, venimos realizándolos desde el 2012. Nos alegramos que ahora en circuitos teatrales, por ejemplo, empiecen a implementar esta idea de conferencias performáticas que nosotros las veníamos experimentando desde el 2012. Ahora nos alegra mucho poder verlo que también aparecen en ámbitos del arte, no solamente vinculados a las universidades, en nuestro caso nacionales. Y como ejemplo les quería presentar este proyecto que llamamos Transmutaciones, ¿no? Como ejemplo de, bueno, cómo podemos trabajar con estos lenguajes mixtos y desde equipos transdisciplinarios. El proyecto Transmutaciones es un proyecto que estamos ahora teniendo en curso, lo coordinamos junto con Silvia Citro y yo, y Soledad Torres Agüero, y une dos equipos, el equipo de investigaciones etnográfico-teatrales y el equipo de investigación de antropología del cuerpo y la performance. En este proyecto unimos dos investigaciones de larga data, una investigación que trata sobre cosecheros de yerba mate en Misiones y otra investigación que trata sobre el ser en el mundo y las corporalidades de grupos COM de Formosa y Chaco. La de Misiones la había realizado yo, fue mi investigación doctoral, donde seguí trabajando, y la de Chaco y Formosa la realizó Silvia Citro. Fue interesante porque veníamos de dos obras previas, ¿no? Había dos obras, dos formatos. Silvia había hecho un formato en videoarte sobre estos grupos COM, es la fotito de abajo, ahí la podemos ver a Silvia colgada, que está corporizando ciertas entidades, ciertos entes no humanos COM. Y en mi caso habíamos hecho una obra de teatral y una película. Y encontramos en estas dos propuestas que había muchas similitudes estéticas en primer lugar, que luego nos dimos cuenta que eran similitudes que tenían que ver con los procesos de mestizaje y la composición del mercado de trabajo agropecuario, en un caso del azúcar y en otro caso de la yerba mate. Entonces fue así, desde el encuentro estético, que nosotros dijimos, bueno, ¿y por qué no cruzamos estos lenguajes y hacemos una tercera obra, como una suerte de trilogía? Es así que nace este proyecto Transmutaciones, donde nos encontramos investigadoras artistas ahora estamos en la etapa Chaco, Formosa, donde participamos investigadores antropólogos, un equipo de artistas que estamos en Buenos Aires, con artistas locales COM. Y desde las investigaciones antropológicas encontramos, por ejemplo, los textos que van a dar cuenta de la obra, y hacemos la indagación, sería la indagación de la realización en escena, que luego la plasmamos junto con estos artistas locales. Hicimos un ensamble que era con la cantora chaqueña Emma Cuañerí, otro ensamble que es con el grupo de hip hop COM, Esquina COM, y ahora el tercer ensamble que estamos realizando va a ser con el grupo Pocnolec, que es de danza COM. ¿Cuál sería nuestra metodología de trabajo en este caso? O sea, ¿cómo llegamos a estas obras? Acá es donde mezclamos estas estrategias metodológicas. Por un lado, presentamos una indagación histórico-etnográfica sobre esto que desde el lenguaje decolonial llamamos estésicas locales. Hablar de estética es ir en contramano de la estética, ¿no? Así como la estética moderna define, hay un debate enorme sobre las estéticas, ¿no? Pero define, bueno, cuáles son los principios artísticos desde el cual se construye el arte. Las estésicas locales, y acá pienso en Walter Mignolo, en un filósofo argentino, las estésicas locales dan cuenta de esas sensibilidades locales, desde las cuales se va palpando un conjunto de sensibilidades colectivas que tienen que ver con las maneras de sentir, con las corporalidades en el mundo de los sujetos. Entonces, por un lado, nos preguntamos históricamente y etnográficamente cómo se constituyen estas estésicas. Por otro lado, conformamos un archivo multimedial desde registros etnográficos, ya sean observaciones, diferentes tipos de entrevistas, elementos biográficos, elementos documentales. Ahí armamos archivos multimediales. En el caso de Transmutaciones trabajamos bastante con archivo
con archivo documental en video, en fotografía y con diferentes relatos. Por otro lado, trabajamos desde una indagación artística, o sea, a partir de estos materiales, indagamos artísticamente, esto con actores, con realizadores audiovisuales y escénicos, la indagación artística a partir de estos materiales, siempre respetando aquello que es documental. Y por otro lado, finalmente realizamos montajes, ensambles que dependerán de las colaboraciones con los artistas que están metidos en estas obras. O sea, un ensamble sería si colabora Esquinacom, otro ensamble sería si colabora Tocnolec. Esto hace que se transforme el proceso micropolítico de investigación-creación, o sea, que acá cuento el camino desde el teatro, pero porque el teatro es más mi lenguaje, pero podríamos pensarlo desde la performance. O sea, desde la idea de guión y dramaturgia de autor, empezamos a trabajar una narrativa un poco más dialógica, rizomática, transmedia, que tiene que ver más con lo co-construido en el devenir. En este sentido, más que de dirección, estamos hablando de lo que el colectivo Fin de un Mundo, es un colectivo argentino de arte política, habla sincronización, como empezar a desentendernos de ciertas jerarquías que muchas veces están mezcladas con roles de género, ¿no? O sea, que el director es un rol masculino, por más que lo hagan varones o mujeres, sino empezar a hablar más de sincronizadores, de unir en el tiempo procesos de investigación. Y más que hablar de artistas, ¿no? Del artista con nombre, que es autor o autora de la pieza teatral, hablamos de colaboradores. En este sentido, en este caso, esta pieza, el espectador es más participante, es una pieza que es una instalación multimedial dentro de la cual la gente se mete y ahí van sucediendo diferentes escenas, es más un tipo de instalación teatral. Y más que una obra a contemplar, termina siendo una performance ritual experimental. Incluso, en nuestro caso, al trabajar con materiales rituales, hay algo energético que tenemos que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, porque incluso técnicamente se nos pueden apagar todas las computadoras, porque estamos trabajando con energías muchas veces chamánicas, ¿no? Y hay cosas que desde el chamanismo se pueden mostrar y cosas que no se pueden mostrar. Entonces, en este sentido, nuestro eje siempre es el punto de vista del otro, ¿no? O sea, ¿cuál es la mirada del otro? Ya cerrando, para no ser pesada, y les voy a mostrar un videito muy cortito, es así que lo que estamos trabajando es esto de la performance investigación colaborativa. Finalmente, bueno, ¿qué es? Que lo estuve introduciendo durante 20 minutos. Nosotros decimos que son estrategias metodológicas transdisciplinarias, con esto no hablo de interdisciplina, sino de transdisciplina, que son interculturales, porque estamos trabajando entre grupos de científicos occidentales y entre grupos de nativos locales, y en ese entramado vamos creando este entramado de conocimiento. Estas estrategias las desarrollamos en los campos de la investigación social, en la creación artística, pero también en la docencia y en la divulgación. Desde estas estrategias buscamos potenciar la articulación de dimensiones sensoriales, afectivas, reflexivas de la experiencia a través de las palabras, pero también de diversidad de gestos, posturas, movimientos, sonoridades e imágenes, desde las cuales son capaces nuestras corporalidades afectantes. ¿Y qué sería lo que nos proponemos? O sea, la idea es poder apelar a un potencial poético, epistemológico y político de corpomaterialidades afectantes para potenciar una reflexividad crítica sobre la diversidad cultural. En el marco de, nosotros generalmente trabajamos en regímenes de desigualdad social, de fuerte discriminación, y poder hacer prácticas colectivas que desafíen estas desigualdades, ¿no? O sea, estamos trabajando generalmente con población pobre, porque cuando trabajas temáticas afro, por ejemplo, son pobres, ¿no? Y con fuertes desigualdades culturales, simbólicas, económicas. ¿Y cómo las ensayamos? Las ensayamos apelando a una hibridez metodológica transdisciplinar. Pero ¿qué es lo que nos ordena? Siempre lo que nos ordena en esta hibridez es el horizonte del punto de vista del otro. O sea, lo que nos ordena es la pregunta antropológica sobre cómo es el devenir de la existencia de este grupo otro. O sea, no son obras... ¿Podemos decir al matrimonio este que va
el próximo 3 que lleve sus sábanas. Si no, ella dice que las lleva. Silvia, no estás muteada. Estamos escuchando las sábanas, que lleven las sábanas. Escuchando, te aviso por si vas a decir otra cosa. Y pues ya que estaban con las corporalidades, hablábamos de las sábanas, ¿no? También, ¿por qué no? Bueno, entonces, como para cerrar, lo que nos orienta a esta hibridez es la pregunta por el otro. O sea, no nos interesan muchos proyectos que abreven a solamente qué es lo que siente el artista, que a veces yo quedo un poco mal porque me aburre un poco la búsqueda en el ombligo de las propias sensibilidades. Creemos que esa búsqueda es interesante, es potente, pero siempre que nos preguntemos por, bueno, cómo eso da cuenta de una otredad, ¿no? O sea, cómo eso es parte de un mundo, cómo eso da cuenta de una pregunta social. Pero bueno, eso es una obviedad que te va a decir una socióloga, qué es lo que te interesa. Y estas prácticas están guiadas por principios epistemológicos y políticos decoloniales interculturales que apelan más a una práctica táctica, colaborativa, reciprocitaria, que a veces es difícil de encontrar en nuestras academias, y también en el campo del arte podríamos decir que también, porque a veces hay como una jerarquía que hace muy complicados hacer proyectos rizomáticos. Bueno, cerrando acá, estoy bien de tiempo, si les parece les puedo mostrar un videito chiquitito del teaser de este proyecto Transmutaciones. Voy a dejar de compartir acá, espero poder compartirlo bien. Denme un segundito. Muy interesante todo, ¿eh? La verdad que yo por lo menos me quedé con ganas de mucho más y un montón de cosas. Sí, se abren un montón de interrogantes, porque uno escucha y obviamente esas palabras nos van abriendo caminos, preguntas, ¿sí? Interrogantes de, bueno, ¿cómo se lleva adelante este tipo de trabajo? Más allá de que uno lo intenta explicar, pero no es lo mismo poder presenciarlo, ¿no? O sea, comprendemos que un trabajo antropológico es ir a un lugar determinado con una serie de personas que conviven en ese lugar, estar ahí con ellos, convivir. El tema también siempre es un tema a tratar en lo antropológico, en lo sociológico, en la etnografía, esto de las distancias, hasta dónde está el investigador poniendo su mirada, su lupa, qué filtra, qué no filtra, ¿no? Es una cuestión también metodológica, epistemológica, digo, cómo se crean esos resultados, esas investigaciones también, y hasta dónde está tenido del investigador eso que queda. Y evidentemente, no solo eso, sino que este trabajo va mucho más allá, porque de algún modo intenta o pretende o incluso llega como resultado a cierta retroalimentación, ¿no? Pues yo me imagino que Luz con su equipo, en su regreso, es también todo otro trajín, digo, con todo eso que se traen de ese lugar, ¿no? Con esas convivencias que han tenido, más allá de lo teórico, de lo técnico específicamente, digo de lo vivencial, ¿no? Bueno, de la corporalidad, de toda esa corporalidad que se trae también desde ese otro lugar. Metodológicamente, cuando hablamos de una antropología de y desde las corporalidades, el término corporalidad viene del embodiment, o sea, viene de, ahora lo tradujimos como corporalidad. A mí no me gustaba hablar tanto de corporalidad, me gustaba hablar de embodiment porque no le encontraba traducción en castellano, pero ya hace un tiempo venimos hablando de corporalidad. La noción de embodiment viene de un investigador que se llama Thomas Sordas, es un investigador estadounidense, que retoma ideas de un filósofo que se llamaba Merleau-Ponty, ¿no? Y Merleau-Ponty era un filósofo que era discípulo de otro, no era discípulo, pero seguía la línea de esto que llamamos fenomenología, que es una manera de ver la filosofía de Husserl, ¿no? De un alemán que se llamaba Husserl. Pero bueno, la particularidad de hablar de corporalidad es poder pensar el cuerpo no solamente como representación de, por ejemplo, si hablamos de femicidios, y hablamos de las escrituras en el cuerpo de las mujeres, que es un debate muy en boga en este momento. Rita Segato habla mucho de ese tipo de hipótesis. Tiene el libro que se llama La escritura en el cuerpo de las mujeres, es uno
chiquitito que habla de Ciudad Juárez, por ejemplo. Eso es hablar de un cuerpo político, por ejemplo, ¿no? El cuerpo como representación. Pero cuando hablamos de corporalidad, cuando hablamos de embodiment, hablamos del cuerpo no solo como representación, sino el cuerpo como experiencia. Estos son enfoques que aparecieron mucho, Sordas escribe mucho en la década del 90, él es de la Universidad de San Diego. Entonces empiezan a hablar de estos enfoques, bueno, el cuerpo sentido, el cuerpo sensible. Entonces, cuando empezamos a pensar en corporalidad, en estos enfoques más fenomenológicos, pensamos al cuerpo no solo como efecto del poder, ¿no? O sea, mi cuerpo como la escritura en mi cuerpo generando efectos del poder, sino qué es lo que sujeto puede inventar con ese cuerpo, ¿no? O sea, cuál es el grado de agencia que tienen esas corporalidades. Eso teóricamente. Metodológicamente, estos enfoques, que podemos llamar enfoques fenomenológicos, que tienen que ver sobre la experiencia, empieza a suceder que las técnicas de observar desde afuera no alcanzan. Entonces hay que observar desde un poco más de experimentación. Y ahí aparece esta idea de la antropología de y desde el cuerpo, que sería, ¿cuál es mi involucramiento corporal para aprender sobre una corporalidad que no es la mía? ¿No? O sea, por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo en corporalidad de trabajadores agropecuarios. Bueno, ¿cuál es el involucramiento que voy a tener corporalmente para poder entender, para poder ponerme en la piel del otro? Entonces, bueno, quizás voy a trabajar, no sé, voy a trabajar en la cosecha durante un tiempo, pero ahí siempre hay límites éticos políticos desde hasta dónde yo voy a poner mi cuerpo, ¿no? O sea, si yo trabajo sobre grupos drogadependientes, bueno, yo por ejemplo, no estoy dispuesta a drogarme con sustancias muy fuertes. Y hay otros antropólogos que sí, o sea, ya tenemos a Castaneda, el clásico de los años 70, sí, que ponía su cuerpo para experimentar. Entonces, cuando hablamos de y desde, tiene que ver este cuerpo, el cuerpo cuando tu cuerpo es una herramienta más de conocimiento. O sea, va a haber algo que vos vas a aprender a través de tu cuerpo. Y cuando hablamos de estas metodologías de performance e investigaciones, o sea, cuando eso ya lo hicimos, las palabras muchas veces no alcanzan. Entonces acá está esta experimentación que además nos sucede, que estos vínculos que en nuestro caso vinieron de las ciencias, pero que éramos científicos artistas, hacia las artes y viceversa, diría que hacia la frontera, de artistas que hoy están trabajando muy antropológicamente para investigaciones artísticas. Entonces encontramos muchísimas similitudes metodológicas, que cuando hablo de metodología hablo de la manera en que trabajamos, que nos unen más que separan, ¿no? Que a nosotros nos forman en la escuela, tenés el momento de ciencia y el momento de arte, ¿no? Y después vas o a la Universidad de las Artes o a la Universidad de las Ciencias. Y ahora la Universidad de las Artes tiene que demostrar que es universitaria, entonces tenés que hacer posgrados como lo de las ciencias. Lo que estamos encontrando es que estos caminos tienen muchos puntos de unión. Entonces, en ese sentido, metodológicamente, el trayecto que venimos haciendo en los últimos 10 años es el trabajo de una antropología de y desde las corporalidades, o sea, con el giro del embodiment, que hace que hablemos más de corporalidad y no tanto de cuerpo, involucramos nuestra corporalidad. O sea, tenés que estudiar el carnaval y bueno, no lo vas a poder estudiar desde la punta del iceberg observando como un científico de 1900. Vas a tener que ir, transpirarte, emborracharte, ¿no? O sea, vivir el carnaval. Y desde esa experiencia, transmitir qué es cuál es el diálogo que entablás con el otro para construir ese conocimiento. Ahora, nuestras maneras de presentar esos diálogos muchas veces están abarcando formatos performáticos. Así que va por ese lado. Ahí. Díganme si se escucha. ¿Se escucha? No. ¿Es sin volumen? Ah, bueno. No. A ver. Denme un segundito. Tuki. ¿Cómo es para compartir video? ¿Cuál es la opción que aparece para compartir el audio? ¿Alguno sabe de la organización?
Si tenés el video de YouTube, Sí. con el mismo No. volumen del... No, no es de... lo tengo acá en la computadora, entonces yo había puesto compartir pantalla, pero no sé cómo hacer para compartir el audio. En teoría se tendría que escuchar si lo tenés en la compu. Fíjate por ahí el volumen si no está muteado. No estaba muteado porque yo lo escuchaba. O sea... ¿Ahí no se escucha? No, no se escucha. Bueno. Bueno, si no, les dejo en otro momento el link. Lo podemos copiar al link después en el YouTube, como vamos a subir el video, ahí podemos poner el link. Bueno. Lo podemos por ahí, y si lo pasás por acá, yo lo... Dale. Lo paso al Dale. Word, Yo sabía que había una opción, pero no sé cuál es la opción, no estoy... Estoy en mes de vacaciones, entonces como que borré de mi mente cómo se usaba todo el Zoom. No. Bueno, se los dejo para otro momento el video de... Bueno, sí, podés poner el link y después lo subimos al YouTube. Dale. Abajo del video. Dale, con mucho gusto. Una apreciación más que nada de este trabajo que presenta Luz con todo su equipo, que es interesantísimo, que es siempre una de las cuestiones que también se habla o uno mismo a veces ha criticado, que tiene que ver con la crítica hacia adentro de la academia, ¿no? O sea, esta cuestión de estar de algún modo siempre corriendo, o sea, por ejemplo, como yo lo veo, ¿no? A veces, en cuestiones científicas, que por ejemplo, las ciencias duras de alguna manera menosprecian lo que serían las ciencias sociales, ¿no? Muchas veces ha ocurrido esto, uno se encuentra con gente que toma sociología, antropología, ¿no? De forma despectiva, realizando ese comentario, ¿no? Pero a su vez, esto que planteaba también Luz, de que a veces, la misma ciencia social a veces, que hoy por suerte encuentran algunos puntos de convergencia con el arte, ¿no? Pero de algún modo también esa ciencia social muchas veces no ha tenido en cuenta a determinado sector del arte, ¿no? Y yo lo que encuentro de muy valioso en este trabajo es justamente un poco, primero desde un lado, desde la ciencia, haciéndose la crítica hacia sí mismo, de esto de, bueno, ir al campo, me inspiro con determinadas personas y produzco mi arte desde mi ombligo y lo expongo, ¿no? Sin duda están rompiendo ese patrón de metodología, dando un paso más allá, compartiendo, generando una retroalimentación con grupos otros, y a su vez encontrando estos puntos de convergencia con el arte, digo, porque, por ejemplo, muchas veces uno ve escindido esos caminos, digo, ¿no? Hoy, por suerte, uno puede, generalmente de las ciencias sociales también, a veces se nos facilita, digo se nos facilita porque yo por ahí cuando doy clase con chicos de secundaria, podemos lograr llegar a trabajar con docentes de alguna ciencia social, donde podemos entablar ese registro, ese contacto, que muchas veces, y quizás años anteriores o décadas atrás, quizás no se encontraban, ¿no? Esos puntos en común. Por un lado, eso me parece muy valioso, muy interesante. Y después, otro de los puntos que siempre es como controvertido, las cuestiones de las jerarquías, ¿no? Se hace muy difícil trabajar en grandes grupos, tratando justamente de que no se evidencie tanto de alguna manera, porque en cierto modo funcionamos con jerarquías, venimos de milenios con jerarquías, ¿no? Y tratar de romper quizás esos patrones, esos cánones de manejarse, es también un gran desafío, ¿no? Entonces, por ahí marcar un poco esos dos puntos que me parecían muy interesantes, porque es un gran desafío para uno mismo, digo, ya en la vida cotidiana. Nos manejamos con jerarquía, uno va, yo trabaja, creo que son como diferentes niveles de críticas, o sea,
le agregaría la crítica del arte, yo también. O sea, porque en el arte, a mí me pasa que vengo mucho del teatro, aparece no pienses, no pienses, no pienses. Y yo creo que no estoy de acuerdo en que la gente siempre piensa, pero hay diferentes maneras de pensar. O sea, hay maneras de pensar, es como si vos dijeras, no pienses y quédate solamente en la práctica, Messi no pondría todos los goles. Messi no sería Messi, Maradona no sería Maradona. Hay una estrategia que en todo caso es una estrategia práctica. Entonces, muchas veces en el arte aparece esta idea, me copa ponerlo con el fútbol, porque el Diego era el Diego, ¿no? Ahora que se murió, ahora el Diego es Dios. Pero el Diego te ponía el gol de una manera que el tipo era estratégico. Y vas a decir que Maradona estaba en el momento pensando, no, el jugador va y esa estrategia está practicada, está calculada, pero se hace desde un pensamiento que podríamos decir que apela a un sentido práctico. Esto que hay un sociólogo que se llama Bourdieu que dice, bueno, es un sentido práctico. Entonces, cuando esta idea del director de teatro que dice, vos sentí, no pienses, es de nuevo apelar a esta escisión de la modernidad. Es de nuevo apelar a que está de un lado el pensamiento y del otro lado está el sentido. Y te digo, epistemológicamente, yo me pregunto por qué hay carreras como, no sé, en la Universidad Nacional de las Artes, una carrera práctica como es actuación, los chicos no se terminan recibiendo porque les obligan a hacer una tesis que es escrita cuando toda la carrera es práctica. Entonces aparece de nuevo, vos venís formándote toda la carrera práctica y de repente tenés que hacer una tesis escrita, cuando tuviste algunas materias teóricas, pero no te enseñaron a escribir una tesis. De nuevo, la escisión. Entonces, si nosotros tratamos de trabajar en la frontera de esa escisión, vamos a criticar tanto la parte de la ciencia, donde el arte sería el punto de liberación, que sí, en la modernidad el arte es un espacio de liberación del yo, y un montón de cosas más, pero en la ciencia vamos a encontrar que mucha de la reflexividad viene también desde un no pensar de manera objetivante, desde una práctica corporal, que esto nos pasa a nosotros específicamente porque trabajamos sobre corporalidades otras. Entonces hay mucho del proceso de objetivación, de poner en palabras algo que tiene que ver con la práctica, que es información que te viene del cuerpo. Y por otro lado, del palo del arte, ese no pensar en realidad muchas veces esconde jerarquías y figuras de poder. Y niega la posibilidad de reflexividad del propio artista. Entonces después yo muchas veces veo a artistas que se están ahí defendiendo, sí, yo también pienso, obvio que pensás, todos pensamos. Entonces, ese no pensar en realidad será no objetives en este momento, ¿no? Será pensá y deí desde el cuerpo. Probá qué es lo que, o sea, registrá qué es lo que te pasa en esa corporalidad. Eso por un lado, porque esa escisión es muy moderna. Hubo épocas en que esa escisión no estaba. Entonces, es la misma escisión que separa la emoción de la razón, que separa la emoción con las mujeres con la razón de los hombres, el pensamiento de los hombres con la emoción de las mujeres, el pensamiento de la ciencia con la emoción del arte. Y justamente, tanto en la ciencia hay emoción como en el arte hay pensamiento reflexivo y conceptual. Es más, a mí no me interesa construir obras conceptuales, porque muchas veces en estos procesos de búsqueda, un buen docente de teatro te diría, ese no es el camino a armar una obra conceptual. Y a mí me encanta el concepto, porque yo parto de conceptos, me encanta el concepto nativo. Es más, muchas veces mi búsqueda es una obra teatral sobre el sufrimiento de los tareferos. Y bueno, y ese es un concepto, y es un concepto que no es solo científico, es un concepto nativo. Y ahí hay mucho pensamiento, hay mucha reflexión, y desde ahí experimentamos. Entonces ese no, yo lo pondría entre paréntesis, tanto del arte como de las ciencias. Y respecto a las jerarquías, los roles siempre tienen que estar, porque si no es muy difícil coordinar grupos. O sea, ustedes saben que son docentes, hay docentes de muchos palos, es necesario tener un rol, es necesario que tener, no me gusta decir jerarquías, o sea, que no haya jerarquías piramidales, sino que haya jerarquías rizomáticas.
Lo que no significa que no tenga que haber un rol. Por eso nos gusta más hablar de sincronización que de dirección. Si no, es como que el director es el patrón. Y al toque nos vamos al lenguaje de la industria cultural. Y nada más lejano que el lenguaje de la industria cultural, que es muy de la mano del cine, que lo que nosotros hacemos. Es más, un proceso de desaprendizaje que tenemos que hacer nos pasa mucho trabajando con gente que viene del palo de audiovisual. No sé, los colegas que lo forman en la FADU, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, desde el año 1 de la carrera, de 6 años, a veces es una carrera de 6 o de 5 años, les dicen que el rol de director se respeta a rajatabla, claro, y eso da una posibilidad, no significa que todo se tenga que discutir en todo momento. Significa que podemos tener procesos de creación que sean rizomáticos, que impliquen diferentes núcleos y que en un momento podamos ensamblarnos, sin tener esa jerarquía del director, ¿no? La jerarquía del profesor de teatro. Y eso aparecen muchas cosas de género también ahí, ¿no? Porque son roles que son muy masculinos. Entonces, en esas dos tensiones estamos. No significa que esa tensión no esté. O sea, yo soy la más directora, yo vengo más del palo de la dirección porque vengo del campo del teatro, que somos como soldaditos, ¿viste? Vos en el teatro te pones a actuar, listo, ya está, no opino, me pongo a actuar, suelto, bla, bla. Y lo que yo me encontré con este tipo de procesos es que hay que dejar fluir un poco más los roles y ver qué es lo que después se sincroniza. A mí fue la que más me costó llegar al punto de la sincronización. Silvia Citro, por ejemplo, que viene del palo más de la performance, le fue más fácil porque esto viene más de la mano del mundo de la performance, como arte. Así que lo veo desde esos dos lugares. En el campo de las ciencias, lo de la jerarquía del conocimiento, sí, eso está. Pero yo no, como que no lo viví mucho así, en mi caso personal, como la diferencia con las ciencias naturales, porque es más, lo que fuimos encontrando son cada vez más acercamientos entre el mundo de la antropología del cuerpo y las neurociencias, por ejemplo. Que más pluritos solemos tener los colegas de ciencias sociales, porque con las cosas que pasaron con el positivismo te ponemos todos los pluritos políticos, ¿viste? A mí claro. Me vas a decir que algo es natural y, ¿viste? El sociólogo y el antropólogo te dicen, no, es social, es cultural o la mar en coche. Pero empezamos a encontrar, sí, muchos vínculos con las neurociencias. Y eso lo estamos flasheando. Encontramos más abiertos a las neurocientíficas que a los colegas de ciencias sociales. Pero bueno, tenemos una historia en el medio, eso es así. Después en CONICET todos concursamos igual, o sea, eso es. Pero creo que hay más cupo para los chicos de exactas, eso me parece que sí. También, hay otra desigualdad también. Bueno, igual los de sociales somos más, esa es la complicación, somos muchos más, entonces competir por menos puestos. Claro. Bueno, ahí Mariana quería compartir algo, hacer alguna acotación con respecto, bueno, a sí, hola a todos. La verdad que, bueno, yo soy de Buenos Aires, trabajo en La Plata en un programa provincial de integración por el arte. Yo doy un taller de música para personas con discapacidad y sin, digamos, bueno, entre comillas, ¿no? Todo esto, pero bueno, integrados, talleres integrados, hace 15 años. Esto me parece súper interesante, me encantó. Yo trabajo también, o sea, sentí un montón de puntos de contacto y de ganas de profundizar a partir de todo lo que se dijo hoy y todo lo que compartís, Luz, que me encantó absolutamente. Yo dentro de mis experimentaciones y mi trabajo desde la música, que ya tengo unos cuantos años, incorporé un taller de canto. Yo canto, mi instrumento es el canto, es mi voz, un taller de canto que habla del propio canto, ¿no? Y del canto, en Buenos Aires ahora está muy de moda el canto con caja, que bueno, está en todos lados, ya ha llegado a muchos lugares, que lo está dando los cursos Miriam García sobre las investigaciones de Leda Valladares. Yo tomé clases con Leda Valladares hace muchos años, e incorporé este trabajo para estos talleres que doy integrados. Pero no desde la imitación o tomando como ejemplo lo que se escucha, sino buceando en el corazón, en el alma y en el cuerpo de cada uno para sacar
la voz, y hago trabajo corporal, yo también hice danza terapia con María Fuchs, entonces trabajo integrando estas áreas. Y realmente esto que decís de y desde el cuerpo, ¿no? Y todo esto, bueno, da para mucho, pero quería contar un poco que sentí así un emparentamiento con esto que con esto que vos contás, y particularmente quería comentar lo que me pasó este año al trabajar así por Zoom, esto de internet y de no tener a las personas, bueno, ha dado otra perspectiva de trabajo, y entonces, bueno, investigando y buceando y por curiosa, estuve investigando los cantos mapuches, los cantos del sur, no solamente trabajando con las rítmicas y las sonoridades del norte, y a partir de ahí se abrió todo otro campo de trabajo donde encontraron sus musicalidades emparentadas de una manera tan interesante, porque yo no, como digo, no es que pongo las músicas para que ellos, para que los participantes del taller, digamos, imiten, sino que vamos buceando primero desde nosotros mismos y voy haciendo tarareos con estas músicas, y resultó ser que se abrió un panorama mucho más amplio, y lo más interesante de todo esto es que cuando ellos construyen sus propias frases, porque las canciones se arman en el taller con los sentires, con los pensamientos, con lo que va sucediendo a cada uno y al grupo, hay canciones individuales y otros trabajos individuales y grupales dentro de la tarea. Interesantemente, las letras que van saliendo son casi exactas a las sentires propios de los aborígenes del lugar en esas melodías. Y eso fue así como realmente un hallazgo muy interesante de este año. Y bueno, ahora estamos profundizando en eso, ¿no? Y quería, bueno, compartirlo y comentarlo porque me siento tocada, inevitablemente. Bueno, cuando justamente hablamos de estas búsquedas por lo estético, es no quedarte solo en el ejemplo que vos tomás, Mariana, ¿no? O sea, es no quedarme solo con la melodía, sino comprender el panorama cultural en donde eso está sentado, está como en el suelo, pensando en Rodolfo Kusch, y desde ahí ese pedazo de música tiene un montón de información. Exacto. O sea, tiene un montón de información, que mucha de esa información la podés comprender de una manera objetiva a través de conceptos, y otra puede venir de otra manera, pero no significa que vos conscientemente tengas que buscar, pensar, no pensar, esto o lo otro. Bueno, viene con ese elemento. Bueno, el elemento musical, bueno, aparece eso, además eso, las voces tienen mucho que ver con las corporalidades, ¿no? Es como, a nosotros nos pasa, nosotros trabajamos con esta cantora Emma Cuañeri, que Emma es un caño, es una mujer que es cuadrada, ¿no? Cuadrada, bajita, piecitos a la tierra, saca una voz que es un caño que parece la Negra Sosa, ¿no? O sea, son voces cantoras y la mina no necesita vocalizar. Pero eso tiene que ver con esas corporalidades en esas culturas, ¿no? Entonces ahí se abre ese tipo de voz. Lógicamente que yo, si voy a querer experimentar el canto de Emma, que vengo más de la tradición de canto lírico, esa voz que podemos decir que líricamente es de cabeza completamente, voy a necesitar una hora de vocalización previa, ¿no? Esas, bueno, son esas diferentes técnicas corporales desde las cuales trabajamos. Lo que uno propone desde la antropología del cuerpo es comprender ese contexto cultural, porque posiblemente nos dé más indicios para poder investigar. Que en tu caso, Mariana, se ve que te está dando un montón. Absolutamente, está abriendo canales. Interesantísimo. Súper interesante, sí. Bueno, gracias, quería compartirlo con ustedes. No, a vos, por favor. Gracias, gracias Mariana. Bueno, ¿alguien más? Veo por ahí. ¿Quieran acotar algo más? Consultar, ¿sí? Aprovechar esta charla. Yo me había quedado un poco con, más que nada ya yendo un poco al campo, ¿no? A lo real que te ocurre cuando están ahí, cómo llegan a los lugares, cómo se relacionan con las personas, cómo lo toman las personas
a esta llegada de gente que viene de otro lugar, ¿no? Y bueno, y cómo construyen ahí, ¿no? En el lugar, digo. Bueno, por ejemplo, en el caso de transmutaciones, nuestro proyecto de ahora es ir a Formosa, pero con esto del COVID tuvimos que congelar todo porque no estamos pudiendo viajar, entonces no sé qué es lo que va a pasar cuando llevemos la obra a Formosa. El primer capítulo lo habíamos hecho en Buenos Aires, donde venían los artistas formoseños y los chicos de Esquinacom, que son de Derqui. Venían hicimos una función en el Teatro Sirgu, otra en el Espacio IMPA, hicimos otra, ¿en dónde? Otra en la Universidad de Mar del Plata. Entonces, en esos casos venían ellos con nosotros, no estábamos con las comunidades. En el caso de Carne Oscura, que es la primera obra que yo hice, que era sobre cosecheros de yerba mate, hicimos la obra en Buenos Aires a partir de mi investigación antropológica. Entonces yo iba y venía de campo, y cuando estaba en Buenos Aires ensayábamos con los actores, íbamos armando la dramaturgia y demás. Primero la estrenamos en Buenos Aires y nos costó mucho llegar a Misiones, porque era una obra sobre cosecheros rurales, entonces cuesta mucho conseguir subsidios locales para hablar sobre el sujeto más discriminado de Misiones. Fue muy difícil. Que yo siempre le agradezco mucho al Chango Espasiuk, que nos hizo la música de la obra, y no solo eso, porque nos apoyó durante todos los años que no nos daban ni un subsidio para ir a Misiones. Nos decía, Lu, vos seguimos ahí, y tuvo razón el Chango. Bueno, cuando finalmente, después de 2 años, llegamos a Misiones con la obra, la presentamos en los barrios donde yo había trabajado durante 5 años, porque las etnografías son trabajos muy largos en el tiempo. Entonces ya tenía yo un trabajo hecho con ellos, incluso yo hice un precampo, hice un campo para avisarle a las comunidades que íbamos a llevar la obra. Y ahí armamos la producción con los sindicatos locales de tareferos. O sea, en la producción de la gira participaron los sindicatos de tareferos de allá. Entonces ya eran los tareferos quienes iban organizando con nosotros dónde convenía presentar la obra. En unos casos lo hicimos con tareferos y en otros casos con las secretarías de cultura. Donde fue mejor fue cuando lo hicimos con los sindicatos de tareferos, porque ellos ya habían elegido los lugares. Entonces, el intercambio con los tareferos fue, por un lado, por dónde, cómo presentabas la obra, de qué manera. Era una obra que trataba sobre la discriminación en los tareferos. Entonces yo pensaba, bueno, está bueno en los barrios y en las casas de las culturas. En Misiones hay muchas casas del Bicentenario. Y los tareferos después nos dijeron, no conviene en la casa del Bicentenario, está bueno acá, está todo bien, pero hacelo en la plaza. Entonces ahí el formato de gira teatral nos quedó corto. Nos dimos cuenta ahí. Dijimos, con una gira, nosotros decíamos que era una gira, porque pedimos un subsidio para gira y nos apoyó la Universidad de Misiones diciendo que era una gira. Pero ahí entendimos que ir con la obra implicaba como otro trabajo de campo. Entonces, luego cuando la presentamos en los barrios de tareferos, pasaron muchas cosas, pero para mí de las más interesantes fue que Misiones es muy discriminado decir que sos tarefero, sobre todo si sos joven. Y después de la obra, los pibes decían yo soy tarefero. Esa simple afirmación a mí me parecía un giro ontológico muy fuerte. Y después nos decían ellos cómo completar la obra, al estilo Teatro del Oprimido. Nos decían, no, acá el sufrimiento le tenés que poner esto y esto. Entonces lo que nosotros pensábamos que era una gira de cierre de un proceso, dijimos, bueno, con esto cerramos todo lo que hicimos, habíamos viajado a 1000 lados, todo eso, nos costó más que nada llegar a Misiones, llegamos, dijimos, acá se terminó. Ahí nos dimos cuenta que era un comienzo. Entonces actualmente estamos con este proyecto, que la idea es ir a Misiones, pero con una gira un poco más movible, para que sean ellos quienes nos digan dónde y cómo presentar la obra. Además, son públicos que no están acostumbrados a ver teatro, era de repente la primera vez que veían teatro, entonces se arma una dinámica muy más festiva que teatral. No es tan espectáculo, es más como una kermés. Entonces claro. Fue muy interesante esa recepción y a mí me desencajó, porque desde el plano de las artes yo lo imaginaba de tal manera que no era, y desde el plano de la ciencia yo pensaba que era el cierre de un proyecto, te devuelvo lo que hice, y no era así tampoco. Entonces, en eso ayuda mucho la actitud antropológica, que es, bueno, a ver qué pasa, ¿no? O sea, y esa posibilidad de, bueno, yo voy a equivocarme, veremos qué sucede en el intercambio con el otro. Nosotros llevamos una gira re cerrada para que rindiera la plata, y la gira re cerrada no servía. Servía una gira más abierta. Pero bueno, fue en ese trajín que fuimos aprendiendo esta diferencia para trabajar lo intercultural. Porque si en ese momento hubiésemos trabajado interculturalmente, me hubiese anticipado a eso.
Pero bueno, este trabajo en la interculturalidad implica que nos choquemos con nuestros propios prejuicios, ¿no? De cómo yo imagino que tendría que ser una gira. Claro, porque ahí también uno, de alguna manera, esto que les pasó, una gran lección de reubiquemos todo lo que teníamos planeado, porque evidentemente esta realidad nos está pidiendo otra cosa, ¿no? Completamente. Y después, bueno, y esto de que hayan logrado de algún modo resignificar el concepto de tarifero, ¿no? O sea, de salir renegando muchas veces de cierta labor a pasar a otro lugar totalmente distinto y entregándole en cierto modo a esa tarea una dignificación, ¿no? Porque sí, en ese caso además, bueno, justo o sea, estábamos trabajando sobre el sujeto tarefero, el sufrimiento tarefero, las corporalidades tareferas, que es de los sujetos más discriminados de ese lugar, ¿no? Y nos pasó incluso los actores en el centro Oberá vestidos como tareferos invitando al público de sectores medios, y los de sectores medios se pensaban que eran pobres de iglesias evangélicas. Entonces tuve que ir yo vestida normal, con mi ropa de calle, diciendo, yo soy la directora de la obra, pueden venir a ver, ¿no? Estábamos así en gira, entonces cuando estábamos en el centro presentamos así la obra. Y nos encontramos nosotros mismos con los estigmas locales, que eran los que los tareferos nos habían contado. Por eso, incluso en este caso, sociológicamente hablando, la obra nos permitió conocer cosas que desde la sociología nata, desde ir a hacer entrevistas y observaciones, no hubiésemos comprendido, ¿no? O sea, sirvió más, por eso yo digo que son obras que son conocimiento. Que incluso hoy el arte defiende que el producto artístico es conocimiento. O sea, no tengo que hacer una tesis escrita para defender mi obra que no está escrita en ese lenguaje. Lo que yo siempre, lo que sostengo es que eso es producto de la dualidad moderna que tanto estamos criticando y que tan mal nos hace, ¿no? Porque del otro lado tenés a los tesistas que están ahí sufriendo las contracturas cuando están escribiendo sus tesis doctorales, ¿no? O sea, pueden ser procesos también de conocimiento que incluso sean más placenteros, no tener nosotros mismos que cindirnos como investigadores. A mí me costó mi propia decisión, pero bueno, gracias a estas cosas, ¿no? Yo siempre digo que mis tesistas no sufran lo que tuve que sufrir yo, o sea, ahora los pibes y las pibas yo veo que en grado, al menos en antropología, están mucho menos escindidos a cómo estaba yo. A mí me costó un doctorado lo que hay chicos que les cuesta una licenciatura. Entonces, bienvenido sea, serán las próximas generaciones quienes nos muestren la que viene, es así. Claro, qué bueno, sí, porque en definitiva creo que también cambiando un poco la perspectiva en el tiempo académico, que ya deje de ser esta decisión, este sufrimiento de tener que rendir tesis de algo que alguien eligió para dedicarse porque cree que hay una vocación, un amor con esa tarea, y que en el último año de la carrera, de algún modo, te empujan a un punto donde casi uno se termina peleando con la disciplina, ¿no? Y eso también es un gran error. Eso es un problema del comité académico de las carreras en ese caso, ¿no? Ahí hay que quizás ajustar las pedagogías, porque cuando empezamos a decir, no, los pibes no son lo que éramos nosotros antes la carrera, en el caso de teatro, yo decía, antes la carrera ni siquiera era universitaria, así que no empecemos a decir, los pibes no son lo que éramos nosotros antes. Los pibes ahora siempre estudian más a como estudiábamos nosotros antes. Entonces, en ese sentido, está bueno no tener ese criterio adultocéntrico que a veces les muestra a los pibes más montañas que mesetas para subir. Y se cae en la reproducción, digamos, ¿no? En esto de que uno repite algo que, bueno, en la inconsciencia. Y de nuevo la jerarquía, claro, de nuevo la jerarquía. Ay, el director no le puedo ni contestar. Ah, qué estupidez. Bueno, qué hermosa charla. Luz, Mariana, Paula, Marisol, Fundación, bueno, Elina. ¿Quieren agregar algo más? Yo, no sé, continuaría hablando, no sé cómo están sus tiempos, pero si quieren agregar algo, consultar, quien quiera, ¿sí? No, Mariana, simplemente agradecerle la generosidad de la charla, hermosa, muy interesante. Nada, eso, pensando un montón de cosas, pero gracias.
Gracias, Paula. Mariana, que está en la mano ahí puesta, no sé si... Sí, yo también quería agradecer, la verdad que... Perdón, no sé si están... escuchan los demás. Perdón, Mariana. Mariana, no te estamos escuchando. No sé si tenés algún tema con el micrófono porque no te escuchamos. Suena como un zumbido y no se escucha tu voz. Sí, tengo un zumbido, ¿así no se escucha? Ahí va mejor. ¿Ahí va mejor? Sí. Bueno, por ahí es el ventilador, acá hace muchísimo calor en Buenos Aires en este momento. Bueno, que muy agradecida por esta charla, la verdad es súper interesante, me abrió un montón de expectativas y de ganas de leer, de ver, de hacer. Es un motor, un buen disparador para continuar. La verdad que yo estoy ahora corta de tiempo, me enteré de esta hermosísimas jornadas, me enteré hoy, así que todo fue muy sobre la marcha. Bueno, voy a continuar participando de las otras video charlas y demás. Y Luz, la verdad que es súper interesada por todo tu trabajo, quedé con muchas ganas de seguir profundizando, sabiendo, escuchando, leyendo, en fin, todo esto. Así que bueno, eso y muchas gracias por esto. Bueno, gracias, Mariana. Yo simplemente ¿sí? Para agradecerte también, porque, bueno, para agradecerles, fue muy interesante, yo me quedé pensando muchas cosas, sobre todo lo relacionado con el aspecto de divulgación y docente. Yo trabajo como docente de niños de nivel primario, entonces lo relacionaba con este trabajo de experiencia directa que uno a veces trata de hacer con los alumnos y que el aprendizaje desde la experiencia es otro. Y realmente como que adquieren mayor conocimiento o comprensión de las cosas de esa forma. Entonces lo asociaba mucho con el trabajo que vos describías, pero más que nada para agradecerte porque me quedo con un montón de inquietudes. Yo también vengo del teatro, soy titiritera y hay mucho de ambas cosas que se ponen en juego. Así que gracias. No, por favor. Bueno, ¿algo más, Luz, que quieras agregar? No sé, así como vamos redondeando. Muy agradecida, súper agradecida por el espacio. Estemos en contacto, nos encantó entrar en contacto con ustedes. Nosotros tenemos la página antropologiadelcuerpo.com, ahí tenemos subidos un montón de trabajos de videos del equipo. De nuevo, yo soy una más de un colectivo, así que están invitados y nada, dejamos redes y bien. Esperamos en la prontitud poder vernos de manera carnal, con nuestros cuerpos ahí, sin tanta virtualidad y que el COVID se lleve poco de nuestro tiempo. Bueno, Luz, así que vamos a estar entonces visitando ahí ya el portal Antropología del Cuerpo, así que gracias por tu participación. Bueno, y eso, construyamos redes, seguiremos en contacto. Esto sigue, tenemos varios días más con otros talleristas, otras ponencias también. Así que bueno, y agradecerle al grupo que participó el día de hoy, a Adelina, Mariana, Paula, Marisol, Silvia. Gracias por estar ahí. Bueno, y vamos a compartir, como bien decía la compañera Virginia al principio, esto lo vamos a subir a YouTube también, así que para que siga circulando, porque entendemos que gente no podía estar hoy en vivo en este momento, así que bueno, vamos a hacer circular este material tan valioso, así que bueno, muy agradecidos por todo, desde mi parte y del nombre de la Fundación Arte y Cultura de Ushuaia, así que bueno, los saludo con mucho respeto, con admiración, así que bueno, será hasta un próximo encuentro. Bárbaro, un abrazo a todos. Adiós. Abrazo. Un abrazo. Chao. Chao, chao.